¿Cómo estás? Muy buenos días. Jueves 5 de junio del año 2025. Soy el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional, y hoy estamos en compañía de docentes de la Facultad de Artes. Esta facultad en la que en lo particular tengo un aprecio especial por la maestría en teoría y práctica de las artes escénicas, donde tengo amistades en lo personal, pero también agradezco mucho el trabajo que hace la maestra Mirna, la maestra, eh, la maestra Cris también, y que de alguna manera, pues eso hace que este contenido le sirva a un docente universitario, que creo que es fundamental. Son recomendaciones para escribir un artículo científico, pero sobre todo son recomendaciones de un explicador, por eso ahí la acotación. No me puedo considerar en lo absoluto una eminencia en la escritura científica, pero ni por poco. Pero sí me considero alguien que de alguna manera desde hace 23 años en la Dirección General de Bibliotecas ha estado colaborando con empresas de edición, editoriales, casas, con sistemas de información en línea, con gente que trabaja en la investigación, procesos de investigación y por supuesto docente de metodología que de alguna manera les puede dar una perspectiva sobre cómo escribir un artículo. Una perspectiva que es de una persona, de un contexto, de un entorno y que puede ser útil, sin decir para nada que es ley y que lo que yo les diga es lo único que importa, para nada. Esta es una perspectiva y agradezco a la maestra Mirna que se haya tomado la molestia de invitarnos para estar con ustedes. Por eso antes, hablar sobre el pensamiento crítico. Sí es importante desde el principio vacunar esta sesión en este sentido, que recordemos que el pensamiento crítico es este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, evaluación y probable aplicación de la información que recopilamos. Esa información puede venir de diferentes formas. Lo que observamos, lo que vemos, lo que vivimos, lo que reflexionamos, lo que razonamos o ahorita alguien que a lo mejor no tengo el gusto de conocerte te va a platicar algo al respecto, te va a comunicar ideas y ya tú sabrás si estas ideas las tomas como una guía, como una creencia, como una acción o eventualmente tal vez decir, nah, nada de lo que me dijo hoy Alfonso Hernández me sirve, lo voy a desechar. Perdí 2 horas de mi vida, pero pues ni modo, ya quise intentar aprender, pero no encontré nada. Ojalá que no. Esa no es mi intención. Mi intención es que hoy lo que te propongamos, lo que te platiquemos, te pueda ser muy útil, ¿vale? Pero el pensamiento crítico es eso. Captamos, analizamos, evaluamos, sintetizamos y nosotros decidimos si nos quedamos con la información o la desechamos. Platicando un poquito sobre la parte ya de nuestra temática, la redacción científica, me gusta mucho la descripción que hace McKerrow, en donde habla de que redactar de manera científica es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. Es decir, hay una palabra clave que acá podríamos considerar, ¿no? Una palabra clave que de alguna manera se evidencia con la descripción de McKerrow, claridad. Y es que si nosotros cuando investigamos y redactamos de manera científica estamos tratando de darle claridad a nuestros lectores, lo estamos haciendo bien. Una primera recomendación es en la medida de lo posible ser claros, porque a veces, y díganme si no, pareciera que los científicos están obligados a escribir con una jerga tan complicada como para que vea uno que sí sabe, ¿no? No, pues si no le entiendo yo es que sí sabe mucho el doctor Schmidt, pero a veces eso que hace también ahuyenta a las nuevas generaciones de lectores, a los lectores que a lo mejor tenían la intención de leer un artículo, pero por su poca claridad, porque el escritor quiso ponerle demasiada jerga técnica, pues lo terminaron ahuyentando. En cambio, si nosotros conversamos con nuestros lectores, creo que estamos haciéndolo bien. Ojo, recuerden, son perspectivas, son visiones, son recomendaciones de alguien que yo, como yo. Pero a lo mejor te vas a encontrar un día
una ponencia de algún académico donde diga lo contrario, donde lo que hay que evidenciar es nuestro vasto conocimiento. ¿Está bien? Cada, cada uno sabrá con qué se queda. Pero yo te propongo ser claro. Y hablando sobre el aspecto de lo que es un artículo científico, podríamos enunciar algunas características de lo que es un artículo científico, pues para identificarlo mejor. Recuerden que un artículo es un informe escrito y publicado. Es muy importante esto. Publicado. ¿En dónde? En una revista escolar, regional, nacional o internacional, pero debe de estar publicado, que describe resultados originales en una investigación. Es decir, a veces la palabra originalidad, original, pareciera ser que nos remite a investigar o escribir de algo que nadie haya escrito. Hay que preguntarnos si a lo mejor si nadie ha escrito es porque a lo mejor a nadie le interesa. Entonces, probablemente acá lo importante es escribir sobre cosas que a lo mejor muchos han escrito, se vale, mucho se vale, pero que tú le quieres dar un toque original, una perspectiva, un abordamiento original. Eso para mí es fundamental en este sentido. Su objetivo es defender o replicar una teoría. Me interesa mucho la parte de la réplica porque pareciera que debo de ir a una biblioteca a ver quiénes han escrito sobre lo que yo estoy proponiendo para comprobar que lo que ya escribieron otros, yo estoy de acuerdo. No sé qué tanto aporta eso. Hay veces que también se vale que nosotros tratemos de replicar las cosas que se escribieron antes. Imagínense, y algunos de ustedes a lo mejor tengan suficiente edad para que de niños se acuerden que en los 70s, 80s, las mujeres, las mujeres no tenían que opinar sobre política, porque la política es solo para los hombres, ¿verdad? La mujer allá en la cocina. Esas teorías, afortunadamente, gracias a la ciencia, a la evidencia científica, hoy en día son cosas terriblemente retrógradas. Pero si no, seguiríamos en la misma teoría, ¿no? De que las mujeres nada más su única labor es cocinar y cuidar a los hijos. Afortunadamente hoy hemos cambiado eso, ¿verdad, chicas? Entonces, la evidencia ha replicado las teorías. ¿A cuántos de nosotros no nos habrá tocado pensar o escuchar a gente decir que el SIDA era una enfermedad de homosexuales? ¿Verdad? O eh, deja la sal porque te hace daño. O toma mucha agua nada más. Y pareciera, te van a quitar el huevo porque es malo por el colesterol. Esas teorías que han ido evolucionando, cambiando, transformándose gracias a artículos científicos, ¿cierto? Contribuir al avance del conocimiento también es una característica de un artículo científico. Cuando tú propones algo y haces que el conocimiento avance, pues nos convierte en personas más evolucionadas. Ahora, me gustaría platicar sobre los componentes del artículo científico como tal y sobre cada un componente platicarte yo algunas recomendaciones. Me explico. Pensemos en el título. El título es un componente fundamental para un artículo científico. Bueno, mi recomendación es que contenga el campo de estudio, la variable, los aspectos que investigue y la población de estudio. Todo eso junto en el título. Es decir, el título no debería de ser un título de 3, 4 palabras. Debería de ser de unas 15 palabras, ¿no? Se recomienda una extensión máxima de 15 palabras. Nuevamente, a lo mejor vas a otra ponencia y el ponente dice, no, bueno, una extensión máxima de 18. Alfonso me engañó. No, 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 no. Cada quien. Yo te recomiendo que la extensión máxima de 15 por promedio, he detectado y haciendo un peinado en los artículos científicos más relevantes, el promedio es entre 12 y 15 palabras. Ahora, claro que hay documentos cuyos títulos son de casi 20, 30 palabras. Bueno, no, 30 no, 30 no, pero sí más de 20 sí me he encontrado.
pero ya cuando uno los analiza, parece ser que los necesita, esa cantidad de palabras, pero entre 12 y 15 palabras, ¿vale? Que sea atractivo, interesante, objetivo, pero que sea atractivo no nada más porque tiene una palabra bien loca o una palabra muy subjetiva. No, que sea atractivo por lo que investiga. Y yo acá te propongo algunas cosas. Mira, te traje algunos ejemplos. Pedagogías de coloniales en la composición musical. Un estudio de caso en el Conservatorio de las Rosas. Ahí tenemos claramente el campo de estudio que es música. La variable es la pedagogía musical. El aspecto que investiga son las pedagogías de coloniales. La población es el Conservatorio de las Rosas. ¿Se entiende? Ahí está un título. ¿Y cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palabras. El son jarocho como dispositivo de resistencia cultural. Análisis performativo en contextos migratorios. Nuevamente, población de estudio, pues sería en este caso migrantes, Puebla, Nueva York. El, el campo de estudio, pues en este caso es danza o etnocoreología, ¿no? La variable es el son jarocho. Y el aspecto que investiga es cómo el son jarocho es un dispositivo de resistencia cultural. ¿Vale? ¿Se va entendiendo? Ojalá que sí. Ahí me lo platican en el chat, ¿sale? Y uno más. Sinergias entre motion capture y danza de concheros. Análisis de la corporalidad ritual en creaciones escénicas contemporáneas en la CDMX. Nuevamente, ahí en este caso es etnocoreología, la variable la variable sería el motion capture, esa es la variable, y el aspecto que investiga es la sinergia entre lo que es el motion capture y la danza de los concheros. ¿Vale? Pues la corporalidad ritual también es una variable. ¿Se va entendiendo? Entonces, el título por sí mismo es muy interesante y llama a seguir leyendo, que es lo que queremos cuando escribimos un artículo, ¿no lo creen? Que nos lean, que nos citen, que nos usen finalmente. La parte de los autores. El autor sí es importante y acá no tiene nada que ver con presumir ni nada por el estilo, ¿no? Hay que decir la afiliación institucional. Si ustedes pertenecen eh, a la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hay que decirlo, hay que evidenciarlo. Si pertenecen al Colegiado de Etnocoreología de la Sierra Norte, hay que decirlo. Si pertenecen a músicos luchando, músicos con espíritu, Puebla, México, también hay que decirlo. Si pertenecen a algún tipo de grupo o institución o algo así, hay que comentarlo. Si lo consideran prudente, también integren el correo electrónico del investigador principal, porque normalmente un artículo científico, por su complejidad y su necesidad de recopilar datos, normalmente lo hacen 2, 3, 4 personas. Y normalmente hay un investigador líder. Bueno, pues por lo menos del investigador principal o líder hay que poner un correo electrónico porque nunca sabemos quiénes de pronto nos pueden colaborar, ¿no? Alguien que nos lea en Perú, a lo mejor tiene algo interesante que platicarnos. Bueno, sería bueno que se pusiera en contacto con nosotros. También, si lo tienes, y yo te recomiendo que si no lo tienes, lo generes, tu ORS ID. Tu ORS ID es también importantísimo en este sentido. Recuerden, ORS ID son las siglas de Open Research Contributor ID o el identificador de contribuyente de investigación abierta, el ORS ID, que en realidad recuerden que se crea en orsid.org. Y aquí, por cierto, aquí está mi ORS ID, ¿no? Que como se dan cuenta son 16 dígitos en orsid.org, en donde entre otras cosas, pues va a decir de ti quién eres, ¿no? Tus accesos a redes sociales, um, tus actividades, tus empleos, pero
Probablemente también tus calificaciones, las publicaciones en las que has estado. Y recuerden que eso se crea directamente en oursid.org, y en la parte superior derecha hay que venir a registrarse, register. Y entonces ahí dice por acá, inscríbete con ORCID, a ORCID, y si no tienes cuenta, regístrate ahora. Entonces le dan en Register Now y pues básicamente les va a pedir, mira, nombre, correo, apellido, correo electrónico, y así es un proceso para que vayas generando tus documentos y al final obtienes un enlace que es tu identificador. Miren, aquí están unos ejemplos de la parte autoral en un artículo científico. ¿Ok? Por ejemplo, alcanzamos a ver aquí la afiliación institucional de los 4 autores. Así nos damos cuenta que Xiaoran Ya es de la Universidad Wilfrid, Laurier de la Escuela Lazaridis de Negocios y Economía, que Lim Chi Yo es de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de Gestión de Singapur y que Kiridaran Kanagaretan es de la Escuela de Negocios de Zulich de la Universidad de York. Ahora también vemos por acá abajo el correo del investigador principal. En este caso, claramente, y por eso el asterisco acá y acá, Kiridaran Kanagaretan es el investigador principal. Pero también incluso del mismo vemos un hipervínculo en este botón verde. Así cuando alguien tenga el PDF, le da clic y lo llevaría al ORCID, en este caso de Kiridaran Kanagaretan. ¿Vale? Esta es una parte autoral y es buena idea estructurarlo así. ¿De acuerdo? Resumen. El resumen es una parte, probablemente de las partes más importantes que encontramos en un artículo científico y además está en la portada. El resumen es una síntesis del contenido. De alguna manera tendría que estar escrito entre 120 y 250 palabras en promedio. Nuevamente, oye Alfonso, yo tengo 252, ¿les quito? No, déjalas, está bien. Son promedios. Ahí es donde nos tienes que plantear el objetivo que quieres alcanzar, la metodología de recolección de datos que utilizaste, los resultados que obtuviste, las conclusiones a las que llegaste, y además debería de estar escrito en pasado, en tiempo pasado, en tercera persona o impersonal, pero en tiempo pasado, porque el resumen va a evidenciar algo que ya hiciste. Así que cuando nuestros lectores lean tu resumen y digan, órale, se ve interesante por lo que me dice que intentó, cómo lo buscó, cómo lo encontró, qué concluyó, bueno, entonces sigo leyendo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les recomiendo. Y una más, por cierto. Es muy recomendable que esté redactado hasta el final. Al final de la investigación. Es más, al final de haber escrito tu artículo, un tip, algo muy simple, termina tu artículo, imprímelo y comienzas a subrayar el objetivo, la metodología, resultados, conclusiones, para que entonces sí armes un buen resumen de lo que ya está escrito. ¿Sale? Recomendación, redactarlo hasta el final de la investigación. Pasemos a la parte de la introducción, ya digamos el cuerpo del documento. ¿Cómo introduces? Deberías de responder al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por qué es importante investigar sobre ese tema? ¿Por qué para ti es importante? ¿Por qué para mí debería de ser importante? ¿Por qué consideras que esto puede llegar a, a ser relevante en un futuro? ¿Qué interés va a provocar en el contexto? Porque, por ejemplo, siendo muy honesto, cuando tú escribes en Facultad de Artes, escriben algo sobre música, no nada más deberían de leerte los músicos. Te debería de leer un psicólogo, un médico, un estudiante de bachillerato, un etnocoreólogo, una profesora de arte dramático, un
Sí, un cantante. ¿Me explico? Porque a lo mejor al investigar tú sobre este aspecto de musical, pues estás metiendo a la psicología, a la medicina, a la arquitectura, a la docencia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué interés va a provocar en todo alrededor? Eso sí, que la introducción sea breve y concisa, ideas cortas. Porque, ojo, acá es donde se mete el marco teórico, donde haces la revisión de literatura sobre los conceptos, sobre las ideas que estás a punto de abordar y que otros ya escribieron. O sea, si vas a hablar, en este caso, a lo mejor sobre Stanislavski en el caso del arte dramático, pues tendrías que ver quiénes ya escribieron sobre el trabajo de Stanislavski en el teatro y cuáles autores ya se apropiaron a lo mejor del concepto que propuso sobre segundo plano y sobre la conciencia colectiva al momento de actuar. ¿Me explico? Entonces, ahí no tienes que hablar sobre la introducción. Debería de estar escrita en tiempo presente, fíjense. A diferencia del resumen que está escrita en pasado porque es algo que ya escribiste, la introducción debería de estar escrita en presente porque estás tratando de decirle al lector, oye, de esto que estoy investigando, hoy en día es una circunstancia que se da en la vida, es un problema a resolver, es una circunstancia que debes de abordar actualmente, ¿vale? ¿Y cómo se relaciona con otros estudios? Lo que les mencionaba. Imagínate, si escribes de teatro solo para actores, actrices y directores, pues tu nicho de lectores es muy poquito. Pero un artículo que habla sobre teatro y sobre la, no sé, sobre la memoria colectiva, sobre la representación afónica de ideas, pues le puede servir muy bien a un docente, a un psicólogo, le puede servir perfectamente hasta un mimo, ¿no? A alguien, a un niño, a un estudiante de arquitectura. Le puede servir. ¿Por qué? Porque le estás generando el interés que provoca en otros estudios. ¿Qué implicaciones tendrá a futuro también? Y los objetivos que quieres alcanzar, ya sabes, los objetivos generales específicos, las hipótesis que quieres replicar o consolidar. Y luego, perdón, ahí está, les dejo esta diapositiva. Serían las recomendaciones en el apartado de la introducción. La parte más técnica de un artículo científico es la metodología. Ahí sí, ya tenemos que decir que hicimos un estudio cuantitativo. Ah, bueno, pues si no demos por hecho que la gente sabe que es un estudio cuantitativo, vas a tener que referirte a algún autor que haya hablado sobre la descripción de lo que es y lo que alcanza y lo que obtienes con un estudio cuantitativo y realizas la cita y todo eso. Así que en metodología nos tienes que hablar de cuáles fueron tus variables de investigación. Yo te traigo algunas, mira. Por ejemplo, uso de tecnologías de captura de movimiento. Lo que platicábamos hace un ratito sobre el motion capture y la danza de los concheros. Bueno, la variable del uso de tecnologías de captura de movimiento nos tendrías que hablar sobre qué es la captura de movimiento, quiénes lo empezaron a establecer, algunos ejemplos que se hayan dado en captura de movimiento en sus comienzos, pero también actualmente, ¿va? O procesos de revitalización coreográfica, es decir, reimaginar la coreografía, la etnocoreología, por ejemplo, también, reimaginarla. Enfoques pedagógicos para enseñar música o enseñar danza o enseñar teatro, ¿vale? Son variables. También nos tienes que platicar sobre quiénes son tu población de estudio, quiénes fueron tus participantes. Por ejemplo, ahí yo les traigo ejemplos, ¿no? Jóvenes mixtecos de 15 a 25 años de Oaxaca. A lo mejor grupos de son jarocho en Puebla, en comunidades migrantes en Estados Unidos. Hace un rato les traje algún ejemplo por ahí de eso, ¿no? O docentes de arte dramático de nivel medio superior. Es decir, profesores que enseñan teatro en la prepa. Ese es puede ser tu población de estudio. También nos cuentas cómo recolectaste la información. Hiciste pues un análisis cualitativo a través de entrevista o un análisis cuantitativo a través de llenar formatos o hiciste
una revisión prospectiva yendo a una biblioteca, ¿cómo recolectaste la información? ¿Cómo definiste la muestra? ¿No? ¿Por qué jóvenes mixtecos de Oaxaca? ¿Por qué la definiste así? Es decir, los elementos indispensables de la parte metodología es el diseño de la recolección de datos, que puede ser aleatoria, porque a lo mejor metiste un formulario que te contestaran en redes sociales y que pidieras que lo compartieran. Y entonces tú no sabes cuántos ni cuándo te respondieron. O controlado, ¿no? Saliste a la calle, preguntaste a la gente y le preguntaste su nombre, su edad, su género y que te dé una respuesta. Es controlado eso. O una entrevista, ¿no? Es prospectivo porque fuiste a una biblioteca y encontraste o entraste a la biblioteca digital de la UAP y buscaste un rango de 10 años sobre documentos que hablan sobre evolución del acorde, ¿no? Hiciste ensayo clínico y todo ello. El entorno, platícanos el entorno en el que desarrollaste tu investigación, escuela, ciudad, clima incluso, las intervenciones que tuviste con tus datos, los tratamientos que le diste a tus datos en un Excel, en una base de datos, o que lo metiste a alguna inteligencia artificial, o hiciste mediciones físicas, hiciste pruebas, estuviste grabando obras de teatro o hiciste el análisis cualitativo de 6 películas o de 3 piezas musicales, ¿no? Cuéntanos al respecto. También, si hiciste análisis estadístico, y eso va a ser bien importante para lo que viene, para los resultados. Ya nos platicaste cómo recolectaste la información, ahora dinos qué obtuviste. Y es que los resultados van a ser relevantes para justificar tu artículo. Normalmente cuando estamos buscando, haciendo la revisión bibliográfica para un artículo de investigación o para nuestra tesis o algo así, bueno, los resultados son relevantes porque, yo les quiero ser honesto, yo veo el título, me interesa, medio leo el resumen, veo que está interesante y luego me voy. Claro que sí, Claudia. Está. Que recuerden, queda grabado y lo van a poder ver, por cierto, pero sí, con todo gusto. Decía que los resultados, ¿ya le puedo cambiar, Clau? Perfecto. Los resultados son relevantes porque normalmente uno lee el título, ve el resumen y nos vamos a la parte de los resultados para ver cómo están y si los entiendo y me son interesantes, ya almaceno ese documento para una probable bibliografía. Por eso va a ser importante usar tablas y figuras, para que cuando la gente vea tus resultados y vea una gráfica fácil de entender, sea eso, o una imagen, ¿no? En el caso, pues, de la etnocoreología, por ejemplo, sería bueno ver una infografía que hable sobre partes, posiciones, taconeo, números, pasos, posturas. En música, pues se utiliza obviamente se me fue el nombre de lo que usa el músico para leer. Se me fue, perdón. Pero esas partes, son importantes en partitura. Gracias, gracias, Clau. Decida qué presentar también, porque obviamente no se trata de que todo tu artículo sean muchas gráficas, tablas y toda esta información. Tal vez 5, 6, no más, porque si no entonces se convierte en denso esto, ¿no? Y eso sí, ser muy objetivo. Es conveniente ser muy objetivo para que sea fácil de leer. La sencillez en el diseño de la tabla es fundamental. Yo acá te traigo algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo particular. Aquí vemos la gráfica 2, rango de asistencia de nativos e inmigrantes tejanos de 6 a 20 años por región, de la década de los 50 a los 1900. Y tengo 3 bloques: el sur de Texas, el centro de Texas y el oeste de Texas. Y veo además cada uno con sus 3 columnas de año, inmigrantes y nativos, pero sobre todo puedo ver
la evolución por décadas. Así pues, me doy cuenta que quienes más tenían asistencia escolar en la década de los 50, de 1800, pues eran el sur de Texas, con 19-22%, en donde incluso en el oeste de Texas, pues no existía, ¿no? Pero luego me voy a dar cuenta que de una década para otra, de los 50 a los 60, hay una disminución significativa en los porcentajes y que probablemente, como ahora nos damos cuenta, en el oeste de Texas, quienes adoptan a esos escolares entonces son los del oeste de Texas, que como tal nos damos cuenta que por eso ya aparentemente acá hubo algunos disturbios y todo eso, para darnos cuenta que hoy en día incluso el oeste de Texas es la parte más con mayor rango de asistencia, con 31 y 25%. ¿De acuerdo? Entonces, es fácil de entenderla, ¿vale? Es fácil de entenderla porque es sencilla. Y pasando a la discusión o las conclusiones. Cuando se habla de discusión o discussion o conclusions, es donde se resumen los datos, se analizan los datos y se redactan las conclusiones. Aquí, redactar las conclusiones. Esta parte, ¿quién la redacta? El investigador. Porque en todo momento, en la introducción estuvo haciendo uso de lo que escribieron otros y él dando un poquito su punto de vista. En la metodología nos tiene que hablar de lo que ya escribieron, pero ser muy técnico y muy correcto. En los datos que encontró pues es lo que encontró y lo que le dijeron su población de estudio. Y ya cuando llegas a las conclusiones, que es cuando tú redactas tus propias conclusiones, es entonces donde podemos darle un poquito de una redacción un poco más subjetiva, porque son tus conclusiones. Y Ana Ignacio Valencia a lo mejor piensa de una manera un poquito diferente a Alejandro Arcos, como también puede pensar diferente a Alfonso Hernández. Y tiene un punto de vista diferente, así que las conclusiones es el toque especial que le da al investigador también. De hecho, hay gente que le encantan las conclusiones de tal o cual autor. Ahí es donde también tienes que hablar sobre las posibles implicaciones. Las implicaciones a partir de tu investigación que podrían dar a un futuro. ¿Vale? Esto en cuanto a la discusión y las conclusiones. Ahora bien, me gustaría pasar a una parte donde les voy a dar video recomendaciones. Mi primer recomendación en video es una infografía animada que me va a permitir identificar mejor, explicarlo mejor. Esta recomendación se llama Entender el ciclo de la información. Es fundamental. Cuando sucede un evento, tú necesitas saber en qué momento del evento te encuentras para saber dónde vas a encontrar los documentos que te apoyen de información o investigación del evento, en qué formatos y con cuánto alcance. Te voy a compartir un video. Ya me dirán en el chat si lo escuchan. Si no lo escuchan, por favor, no duden en decirme, no se escucha, no se escucha, para detenerlo y tratar de solucionarlo. Este video muestra un ejemplo. En el año 2017, la actriz Alyssa Milano publica en Twitter que fue víctima de acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein. Y publicó diciendo, si alguien también fue víctima de acoso sexual, por favor ponga o comparta con el hashtag MeToo. ¿Se acuerdan de ese movimiento? Bueno, a partir de ese movimiento, de ese evento, voy a tratar de explicar lo que es el ciclo de la información. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual.
Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Bueno, entonces, importante porque así sabemos si lo que estamos buscando ya vamos a encontrar libros o artículos de revista. Por eso, y eso lo vamos a ver más adelante, sí la recomendación es que no traten necesariamente de buscar un tema de moda o tema muy actual. Es probable que no encuentres nada y que te frustres más porque nadie ha escrito de corridos tumbados, ¿no? ¿Me explico? O sea, de cosas que a lo mejor o no son relevantes para la gran mayoría, aunque para ti sí, o que ha pasado tan poco tiempo, si ya ahorita ya buscar libros sobre los aranceles de Trump, pues a lo mejor son muy pocos o ninguno, ¿no? Eh, todo lo que ahorita se hable sobre la reforma al Poder Judicial, pues no dejan de ser opiniones, porque no vemos las aparentemente terribles consecuencias de eso. Solo futureamos y opinamos. ¿Me explico? Entonces, eh, siempre hay que saber en qué momento del evento estamos para detectar si encontramos libros, artículos de investigación o solamente opiniones de editorialistas. Una más. Elegir adecuadamente el tema de investigación. Pareciera que es como que muy obvia, ¿no? Wow, qué recomendación, Alfonso. Descubriste el hilo negro. Pues no, es que realmente a veces investigamos sobre cosas que no queríamos investigar, porque le hacemos caso al profesor de metodología que nos dijo, ¿por qué no investigas sobre eso? Está bien, profe. O
o modificamos algo, ¿no? O somos minoría cuando en el equipo todos votaron por un tema. Yo no estaba tan convencido, pero pues soy minoría, me tengo que adaptar. ¿Me explico? Sí es importante ahí que en la medida de lo posible tu tema de investigación sea el adecuado. Ahora, para eso hay que hacerse algunas preguntas relevantes antes de elegir un tema. Preguntas como, ¿mi tema va a contribuir al conocimiento? ¿Realmente este tema que quiero investigar va a contribuir o nada más contribuirá a mi ego y a mis ganas de investigar sobre este reggaetón? ¿No? ¿Mi tema realmente va a contribuir o no? ¿O el tema ya ha recibido alguna cobertura mínima en revistas académicas? Eso es lo que les decía. Ya voy a encontrar revistas científicas que hayan abordado el tema de alguna manera. ¿O es tan inmediato que todavía no hay nada escrito al respecto? También hazte una pregunta, ¿tengo suficiente interés por investigar sobre el tema? Ojo, en lo que les decía, si somos minoría en cuando levantaron la mano, pues el interés no lo voy a tener tanto. Debo de tener tanto interés como el interés que le tengo a mi novia, a mi novio, ¿no? Con el que quiero hasta casarme. Debo de tener mucho interés en ese tema. ¿Puedo recopilar datos suficientes para llevar a cabo mi investigación? Si la respuesta es sí, adelante. Es decir, ¿a qué me refiero con recopilar datos? A que si vas a hacer investigación sobre grupos musicales, pues bueno, ok, ¿conoces a los representantes de esos por lo menos 5 o 10 grupos musicales? Sí, conozco, soy parte de la asociación de grupos, ¿no? Y entonces sí, claro, voy a conocer. O no tengo idea, pero pues en el periódico busco, ¿no? No. Si puedes recopilar datos suficientes, adelante, lleva tu investigación a cabo para que no haya frustración al respecto. Y acá viene otra video recomendación, cómo escoger un tema de investigación. Bienvenidos a nuestra presentación, cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomar... Bienvenidos a nuestra presentación, cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes, pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregón afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento?
Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato. Realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso, limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica, notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Bueno, realmente la idea es que estos tips ojalá que les sean útiles. Esta parte, que le vamos a dedicar un mini capítulo, poner mucha atención al abstract. El abstract, el resumen del documento, se le desdeña a veces y literalmente es como que, pues ya es un resumen, es un resumen. Sí, pero lo ideal es que el resumen esté bien estructurado, de tal manera que el resumen por sí mismo se convierta en una tarjeta de presentación del artículo
y que sea atractivo para el lector, y que de alguna manera le dé la información suficiente para que se anime a utilizar esa bibliografía. ¿Cuáles son las partes de un buen resumen? Habla sobre el impacto que va a tener en caso de que tenga éxito tu investigación. Que tú estás tratando de resolver un problema, ¿no? ¿Cómo lo intentas resolver? ¿Qué estás intentando resolver más bien? Luego también dinos cómo has intentado resolverlo a través de los métodos que utilizaste. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál fue la respuesta? Todo eso en el abstract como tal. ¿Y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste? Esas partes estructuradas es una buena idea, es un buen punto de partida. La motivación de la investigación, la descripción del problema que intenta resolver, cómo lo intenta resolver, qué resultados tuviste y a qué conclusiones llegaste. Es decir, el resumen no deberías de incluir información que no está en el estudio. De ahí que yo te decía al principio que hay que escribirlo al final de cuando hayas escrito tu artículo para que sobre el que ya está escrito hagas el resumen. Al principio del resumen comienza con lo más relevante. Redacten en tercera persona, impersonal y en tiempo pasado. Se encontró o encontramos, desarrollamos o se desarrolló o se evidenció, algo así, en pasado y en impersonal o tercera persona. No excedan el uso del lenguaje técnico. En el caso de la etnocoreología, seguramente tienen algunos nombres a ciertos movimientos, poses, pasos. En música lo mismo, existen palabras que a lo mejor pues no des por hecho que todo el mundo sabe lo que es un arpegio, ¿no? Bueno, a lo mejor sería correcto no exceder. No estoy diciendo que no lo hagan, porque a veces vas a tener que utilizar lenguaje técnico, solo no excedamos el uso del lenguaje técnico. Eviten siglas o acrónimos. Y si las vamos a utilizar, tratemos de establecer entre paréntesis qué significan, ¿vale? No demos por hecho que todos saben lo que es el IMSS, ¿no? Tienes que decirle que se trata del Instituto Mexicano del Seguro Social. También eviten expresiones subjetivas, maravillosa investigación o en este fascinante mundo de la danza contemporánea. No, no, no. Utilicen frases cortas, pequeñas, completas y objetivas. ¿Vale? Yo acá traigo un ejemplo. Miren el ejemplo de un artículo científico. Etnocoreología y memoria colectiva. Impacto de la recuperación de la danza de la pluma en la identidad juvenil mixteca de San Juan Mixtepec. Ahí está el título. Comienza con lo más importante. La revitalización de danzas rituales indígenas es fundamental para la preservación de la memoria colectiva, pero su impacto en la identidad de jóvenes en contextos de migración y globalización requiere evidencia sistemática. Luego dinos cómo, digamos, cuál es el objetivo de tu investigación en el sentido de que este estudio etnográfico evaluó cómo la recuperación de la danza de la pluma mixteca influyó en la autopercepción identitaria de jóvenes. 120 incluso lo estás diciendo. Luego nos dices qué método utilizaste. Mediante talleres intergeneracionales dirigidos por ancianos portadores, el valor es el N8, se documentaron variantes dancísticas históricas usando audiovisuales y registros etnográficos. Los datos se recolectaron mediante entrevistas semiestructuradas y escalas de identidad cultural y entre paréntesis EIC, porque seguramente vas a hablar mucho de la EIC, que es, desde ahorita ya estás diciendo que es la escala de identidad cultural, que es de -2 de momento, comparado con un grupo de intervención. Es decir, seguramente aquí la EIC después de los talleres va a tratar de subir la escala de identidad cultural. Ya nos muestra los resultados. Los resultados mostraron que el 78% del grupo de intervención aumentó su sentido de pertenencia. Del EIC original aumentó de 4.2 a 5 contra el 2.8 y 5 que tenían antes. ¿Ok? Sí hay un aumento ahí. Mientras que el grupo control mantuvo niveles basales.
Además, el 65% de los jóvenes incorporó símbolos dancísticos en su vida cotidiana, la vestimenta, el lenguaje. La regresión indicó que la frecuencia de participaciones en talleres predijo el 62% de variabilidad identitaria. Luego, las implicaciones a futuro. Estos hallazgos demuestran, perdón, esas son las conclusiones. Las conclusiones dice, estos hallazgos demuestran que las prácticas etnocoreológicas son estrategias efectivas contra la erosión cultural. Y ahí se me fue el punto y espacio. La cuestión a futuro, se propone integrarlas en políticas educativas regionales para fortalecer la resiliencia comunitaria. Este artículo puede ayudar a políticas públicas de gobernanza para incluir políticas educativas, ¿no? Y para pues, mantener la identidad, la escala de identidad cultural en alto. ¿Vale? Entonces, ahí está un ejemplo de un buen resumen, 198 palabras. Bueno, y si no voy a escribir un artículo, porque dirán, oye, yo la verdad es que no pienso escribir un artículo. Bueno, pero estoy seguro que muchos de ustedes estarán involucrados o en las tesis de sus estudiantes o en sus propios trabajos del posgrado, ¿no? Así que aquí traigo un comparativo. Recuerden que un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales a una comunidad académica. Sirve para difundir conocimiento científico, contribuir al avance de un campo de estudio y compartir los hallazgos que tuviste. Y sus partes son título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y la lista de referencias. Pero una tesis de licenciatura o posgrado también es un trabajo de investigación. Claro, lo que va a hacer la tesis es que va a demostrar competencias académicas del estudiante. ¿A qué se refiere esta competencia académica? A que eres capaz de investigar para enseñar, ¿vale? Y además es un requisito para obtener un título académico, de demostrar capacidad investigativa. Los componentes de una tesis de licenciatura, recuerden, es portada, índice, y de la misma manera como en un artículo, introducción, el marco teórico, que por cierto, el marco teórico en el artículo de investigación está dentro de la introducción y la metodología. Pero vean, en una tesis hay metodología, resultados, conclusiones y también lista de referencias, aunque en la tesis se aceptan los anexos, que pueden ser fotos, que pueden ser capturas de los documentos que investigaste, ¿vale? Pero se dan cuenta, realmente aquí no es, oye, ¿por qué me invitaste, Mirna, a una sesión donde pues yo no voy a escribir nada? No voy a investigar, yo voy a seguir cantando y bailando. Bueno, pero a lo mejor van a verse involucrados en el desarrollo de una tesis de algún estudiante y esto les puede llegar a ser útil. Ojalá que sí. Y esta también, una video recomendación. Cuando investigamos, no nada más es para satisfacer nuestras necesidades, por tener un grado, por tener un requisito de la academia, sino también hay que pensar en los pares que nos pueden llegar a revisar. Digamos que hoy en día los artículos científicos, para medir su impacto y su calidad, son revisados por profesionales. O sea, un profesional de la medicina que escribe un artículo de medicina es revisado por otro profesional de medicina. Es decir, son pares, a eso se refiere. La peer review es una de las formas para entender que esos son los mejores artículos, los que ya pasaron por este proceso de revisión. Y aquí les va la video recomendación. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo. Artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos.
Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Bien, y la penúltima recomendación es elegir correctamente el journal para publicar. Hace un rato les platicaba yo que debes de amar tanto tu tema de investigación como amas a la novia, al novio, que de plano quieres casarte con él, ella, este, dormir, desayunar, comer con ese tema de investigación todo el tiempo. Bueno, el journal donde se va a publicar es como la casa donde van a vivir. Por tanto, regresando a esta analogía, si tú quieres medio boba del novio y la novia, la verdad es que desde que, desde que ya estamos usando, ya desde que estamos investigando, ya deberíamos de ver en qué casa vamos a vivir, es decir, en qué journal vamos a publicar nuestro artículo. Me ha tocado saber de colegas que me dicen, escribí este artículo, ¿dónde lo publico? Híjole, es que lo ideal es que ya sepas, ¿no?
porque casi casi eso equivale a cuando sales de la iglesia, ya estás con tu novia, ya te casaste, ya es tu esposa, ahora le digas, bien, pues ahora vamos a ver dónde vamos a vivir, ¿verdad? No, entonces lo ideal es que desde antes ya hayan visto casas, ya sepan cuándo, ya tengan la casita lista para que regresando de la luna de miel sepan dónde llegar, ¿no? Bueno, entonces en el caso del journal hay que conocer muchas cosas. ¿Qué cosas deben de conocer? ¿Qué cosas deben de considerar para saber si es un buen journal o no en el que publiquen? La relevancia del tema. Es decir, que el enfoque del journal debe de ser similar a tu investigación. Pareciera obvio, pero pues, a veces de pronto se quiere publicar a fuerza en un journal que a lo mejor habla de tecnología, pero tú estás queriendo hablar de sistemas análogos. También implica el factor de impacto, que haciendo la analogía es cuánto cuesta, ¿no? Porque el factor de impacto, de alguna manera, es un índice eh, que se establece a partir de la cantidad de citas que tuvo un journal en los últimos 2 años, dividido entre la cantidad de artículos que publicó ese mismo journal. Es decir, más o menos palabras, es las citas promedio que tuvo cualquier artículo publicado en ese journal. Así que un factor de impacto alto quiere decir que tuvo muchas citas, quiere decir que tiene mucho impacto en la ciencia, ¿no? Las políticas editoriales también debes de considerar si te van a revisar pares, si está en acceso abierto, si hay que pagar, si está en modelo híbrido donde tienes que pagar pero además te revisan por pares, o hay otras revistas donde no te pagan, donde no tienes que pagar, en donde nada más tienes que ceder tus derechos, pero a lo mejor el factor de impacto es muy pobre, esas cosas. Checa la política editorial, el consejo editorial, el correo electrónico del editor en jefe, los tiempos de publicación, o sea, cuánto tiempo van a tardar en contestarte si, ok, vamos a checar tu artículo, y luego cuánto tiempo en lo que te lo revisan y cuánto tiempo en lo que te publican para que consideres esos 2, 3 meses, o a lo mejor hay journals que están siendo muy honestos y te están diciendo casi casi que te van a publicar de aquí a un año, ¿no? Tienes que considerarlo. Ahora, ¿dónde considerarlo? La verdad es que yo les traigo varias herramientas. El tiempo no me da más que para dedicarle tal vez 10 minutitos a esto, pero tú ya vas a tener ahí en el chat la posibilidad que por cierto, esto también te lo voy a compartir junto con tu constancia de asistencia y todo eso, ¿eh? Pero permítame que lo estoy escribiendo, documento de texto que te estoy mandando ahí, ese te va a permitir ingresar a algo como esto, que es un texto con enlaces, en donde entre otras cosas, pues estos son algunas herramientas de búsqueda. Por ejemplo, y me interesa mucho, en bibliotecas. Bibliotecas puede funcionar como un buen lugar donde puedo checar el tipo de journal. Por cierto, ya antes de entrar a la parte de los journals, quiero presumirte, la verdad es que estoy muy contento, la verdad es que de alguna manera es un reconocimiento de lo que hemos hecho aquí en alfabetización informacional, no solo tu servidor, sino los docentes como tú, maestra Mirna, que ya tenemos en el menú servicios y herramientas. En el menú servicios y herramientas tenemos ya 3 botones: alfabetización informacional, la agenda de alfabetización, y a mis chicos de bibliotecarios que son asesores en biblioteca digital. Pero particularmente me gustaría que checaras esta. Agenda en alfabetización informacional es un calendario. Y miren, de hecho ahorita estamos en esta recomendaciones para escribir artículo científico. Claro, ya nadie puede entrar porque ya pasó más de media hora, pero al ratito que doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas, cualquier persona puede llegar a entrar, ¿eh? Aquí directamente. Pero ya
Incluso las sesiones pasadas como esta en donde di el mismo tema, pero para el complejo regional, el norte, pues ya incluso podemos ver el video que ahí está, ¿no? Entonces, de hecho, su video va a estar, como se dan cuenta, es lo mismo porque es el mismo tema, pero para el complejo regional norte de salud. Entonces, la verdad estoy muy contento porque incluso van a ver las sesiones que tenemos programadas en el futuro, y así se van a ir viendo en tiempo real para que cualquier persona venga y aunque no se haya inscrito ni nada, quiera entrar y obtener su constancia de asistencia, siempre y cuando lo haga en los primeros 30 minutos. Aquí ya no, por ejemplo, ya nadie puede entrar a este pues, porque ya vamos a terminar. ¿De acuerdo? Bueno, regresando a la página de bibliotecas, decía, Ana Claudia, es en Bibliotecas BUAP. Bibliotecas BUAP está aquí. Pero yo se los voy a mandar el video. Bibliotecas BUAP, servicios y herramientas, alfabetización, agenda de alfabetización informacional. Bueno, me voy al inicio porque lo que quiero que vean es dónde checas lo que es un journal. Voy a entrar aquí a Biblioteca Digital. Entro acá, Biblioteca Digital, en el menú, digamos en el principio de la página de bibliotecas, entro a Biblioteca Digital y del lado izquierdo me voy a tipo de recurso y voy a enfocarme en el recurso Journals. ¿Por qué Journals? Porque son revistas científicas. Y entonces, pues trato de ver cuáles son las revistas científicas del área de sociales, probablemente, que en este caso, en lo particular, te recomiendo muchísimo las de Taylor and Francis, que son 1400 revistas líderes en sociales y humanidades, por ejemplo, y vamos a Taylor and Francis. Y vamos a entrar, por cierto, aquí recuerden que esto es biblioteca digital para BUAP, por tanto implica que pues ingresemos matrícula o número de trabajador. Tú tienes número de trabajador al ser docente, yo tengo también un número de trabajador. Inicio sesión con mi número de trabajador o mi matrícula y estoy entrando a Taylor Francis. Y vamos a suponer que yo estoy buscando algo relativo pues a teoría musical. Vamos a ponerle musical theory, ¿vale? Estoy escribiendo algo de teoría musical. Supongamos, ¿eh? Y yo busco. Voy a encontrar, según esto, 200,000 documentos. No, son demasiados. Bueno, pero solo deberé de buscar aquí lo que tengo acceso y mi recomendación para conocer los journals que hoy en día están publicando cosas sobre teoría musical, me iría a la parte del publication date, es decir, el rango de publicación. En este caso, pues voy a seleccionar un rango de publicación de los últimos 2 años. Aquí tengo que esperar porque miren, aquí está tardando en actualizarse. Ahora sí, publication date, los últimos 2 años. Si no están los últimos 2 años, pues yo manualmente los pongo, ¿no? Entonces del 2023 al 25. Con esto me aseguro que los artículos que va a mostrarme son publicados en revistas en los últimos 2 años y también sería adecuado filtrar el subject, es decir, la disciplina, que en este caso pues me enfoco en artes, ¿no? Me voy a enfocar en artes, que son 2,216 publicados en los últimos 2 años y, y puedo incluso todavía por acá ponerle tipo de documento, pues artículos de investigación, porque hay editoriales, artículos en revisión o... No, me voy a enfocar con solo los artículos. ¿Esto para qué? Insisto. Estos 1,776 resultados son artículos de investigación publicados en los últimos 2 años del área de artes que hablan sobre teoría musical y que además yo tengo. Está perfecto porque entonces ya sé que este artículo, el futuro de la teoría musical y la educación y la educación en composición en Ghana, ¿no? Salió publicado en el journal Musiki. Ojo, este otro
Composición musical basada en estadísticas. Salió publicado en Artes Humanidades Congénitas. Esta también, interacciones musicales con instrumentos digitales musicales, salió publicado en el Journal of New Music Research, de la nueva investigación musical. ¿Ya se dan cuenta? O este journal salió en el Music Education Research. Ok. ¿Para qué sirve esto? Pues para que digamos, a ver, vamos a entrar a este. Voy a entrar con control. ¿Por qué con control? Control clic para que se abra otro nuevo enlace. Aquí estoy entrando al journal. ¿Ya vieron? Esto es el Journal Music Education Research. Recordemos que tengo que investigar. ¿Qué tengo que investigar? Relevancia del tema, ya está, pues es de música. Factor de impacto, políticas editoriales y tiempo de publicación. Bueno, este tendrá factor de impacto. Chicas, chicos, hay que buscarlo. No hay una regla escrita que el factor de impacto siempre está en la parte superior izquierda. No, 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 no. Cada journal, cada página de revista científica es diferente. Así que ni modo, hay que buscarle, como por ejemplo aquí, esto seguramente me habla de las métricas del journal. A ver, clic. Estas son las métricas del journal. Ah, mira, acá está. Aquí dice, factor de impacto de 1.8. O sea, 1.8 del 23 al 25, casi 2 citas en 2 años. Está en cuartil 2, ha sido su mejor cuartil, el cuartil 2, es decir, considerando al cuartil 1 como el mejor, lo máximo que ha estado esta revista en el cuartil 2. 1.9 a 5 años, 3.3 en Scopus. ¿Ya vieron? Toda esa información te puede llegar a ser útil. Dice, 0 días en promedio, ojo, ese está muy interesante, 0 días en promedio del momento en que subes tu artículo a que te dicen, órale, vamos a revisar tu artículo. Quiere decir que en menos de 24 horas ya te están diciendo, tu artículo cumple con nuestras directrices, lo vamos a revisar. O, híjole, no, tu artículo no cumple con estos requisitos, así que gracias, ojalá te deseamos suerte para la próxima, en menos de un día. Pero ojo, ¿ya vieron? 220 días del momento en que subes tu artículo al momento en que ya te dan su decisión, primer decisión, casi 3/4 de año. ¿Ok? ¿Tú estás dispuesto a esperar 7 meses? ¿Estás dispuesto? Pues adelante. Pero ya, 11 días cuando te aceptan a cuando te publican. Pues sí, 11 días es poquito, pero ya mientras te echaste 220 días para esperar. Rango de aceptación, 12%. 1 de cada 10 artículos se publica en esta revista. Pero vean cómo si yo entrara a otro, así al azar, entro a Rock Music Studies, vamos a entrar, ahí voy a encontrar otras cosas. A ver, por ejemplo, Journal Metrics, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, vean, rango de aceptación del 58%. O sea, 1 de cada 2 se acepta acá. Pero, pues obviamente, vean, tiene un factor de impacto bien, bien pequeño. Apenas una cita aspirarías en promedio a 2 años. Bueno, a lo mejor es buena idea comenzar desde abajo, poco a poco, ganarte prestigio, que te publiquen, poco a poco. Se vale también en ese sentido. ¿Qué más encuentras en cada micrositio? Por ejemplo, About This Journal, pero acá también puedes, vean, métricas, consejo editorial, cuándo salen las convocatorias para los artículos, detalles de publicación, y entonces en cada uno de ellos pues vas a encontrar información. Acá te van a decir, por ejemplo, información, aquí dice detalles, vean. Oye, que está en inglés, Alfonso, pero está en HTML. Todo lo que está en HTML, recuerden, botón derecho se puede traducir al español. Y ahí está. Botón derecho en cualquier espacio vacío y traducir al español. Y ahí está. Dice, si decide publicar, es posible que se les solicite un pago. Pues aquí tienes que ver. Si decide no publicar con acceso abierto, no existe APC, pero tienes que
sujetarte a la revisión de los pares. Es lo que te están tratando de decir. Y esto nada más, acuérdense, en Taylor and Francis. Tú entras a, pues no sé, a Wiley Online. No, vamos a Sage Journals, que también son de sociales. Sage Journals, que también es una plataforma de ciencias sociales. Igual podemos buscar no sé si lo voy a escribir bien, si no me avisan, Ethnochoreology. Para etnocoreología. No, creo que lo escribí mal. Pero igual si buscas algo relativo a danza contemporánea, pues igual hay 30,000 artículos que hablan al respecto, pero nos vamos a enfocar otra vez en artículos de investigación. Vean cómo acá mismo podemos ver rango de publicación que les decía, lo más recomendable es los últimos 2 años, como para más o menos estar relativamente seguros de que son journals que todavía están activos. En subjects, pues me puedo enfocar en humanidades o si puedo encontrar por ahí danza o arte, pues lo pongo. Por ejemplo, aquí estudios étnicos, pero me voy a enfocar en ciencias sociales y humanidades. Bueno, y con eso, entonces sé que las nuevas tendencias en artes de performance en Corea salió publicado en Sage Open. Y este otro salió publicado en Cartier's Elizabethines. Este en el Journal Europeo de Educación. Este salió publicado en The Sociological Review. Acá no tengo enlace para el artículo. Que diga para el journal. Pero entonces, ¿cómo le hago para entrar al journal? Ah, pues primero entro al artículo y luego entro al journal. Que el journal anda aquí, mira. El American Foundation. Ah, no, perdón, es esto. Journal of Visual Impairment and Blindness. Clic. Y otra vez, hay que echarse un clavado a las partes. Por ejemplo, aquí, información para autores, editores, bibliotecarios, investigadores. A ver, para autores. Información para autores. Y aquí me da mira, cómo subir a un journal de Sage. Y aquí están las guías para subir artículos. Bueno, pues hay que entrar a las guías, botón derecho, traducir al español, y aquí vamos a encontrar cómo enviar su investigación. Es decir, esto es lo que te decía, que te puedes pasar horas. Miren, acá dice por ahí el factor de impacto, que acá lo tiene luego, factor de impacto de 1.0, y a 5 años 1.2. No sé si acá tenga métricas, pero ya las métricas las estoy viendo por acá. Guías para subir el artículo o el número actual, todos los números. ¿Se dan cuenta? Así que estos otros enlaces que les pasé, que están en ese elemento, es para que lo vayan checando. Es decir, vienes acá, cuando puedas entrar, vamos al Clarivate Master Journal List. Y si yo quiero algo relativo a Visual Arts, por cierto, aquí el Clarivate Master Journal List te pide una cuenta. Lo bueno es que la cuenta es gratuita. Te creas una cuenta gratis. Me voy a loguear con mi correo electrónico. Es gratis. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar aquí algo relativo a artes visuales, me encuentro que hay 2098
revistas indexadas acá de artes visuales como el Journal of Visual Art and Design o el Journal of Visual Art Practice, ¿de acuerdo? Y de cada uno de ellos me da un perfil de la página. Por ejemplo, al Journal of Visual Art and Design, pues le voy a ver en la página. Y aquí dice que la sociedad es pues es Bandung, el Instituto Tecnológico de Bandung, de Indonesia. ¿Cuántos números por año publica? Solo 2, es decir, es semestral. La frecuencia es semianual, dice. El país es Indonesia, el lenguaje primario es el inglés. ¿Qué más tiene? Pues tiene datos como, por ejemplo, vean, el factor de impacto es muy pobre, ¿no? Menos de 0.1. Es decir, nadie los ve. Probablemente, visit site, pues tú mandas tu artículo de artes visuales y a lo mejor sí te publican. Bien, ya ni siquiera está. Pero para eso sirven estas herramientas donde tú vas a encontrar y ver. En una de esas te encuentras con un buen journal, ¿no? El Shimago Journal Rank, del cual dudo mucho que encontremos porque esto es el Sevier y el Sevier no trabaja con ciencias sociales, pero si le pongo igual Musical Theory, pues tal vez haya, no, miren, no hay resultados, ¿no? El Shimago Journal Rank es de artes, de ciencias naturales y exactas. El Springer Journal, el Wiley Search Journal, pero me gustaría que conocieran este que se llama el Conricit, Revistas Arbitradas de México. Estos se los preparamos, entren al enlace, porque son las revistas mexicanas y el CONACYT, antes de que fuera chatarrizado, sacaba cada año un listado de revistas mexicanas. El último, hagan cuentas, el último listado que sacaron fue en 2021. Es este, pero pues puede ser referencial. ¿Y cómo se usa? Bueno, es un Excel online y en la parte de área les recomiendo que actives, bueno, seleccionamos y deseleccionamos y actives humanidades y ciencias de la vida. Humanidades, básicamente. Y tal vez sociales, ¿no? Y entonces, ahí, vean, ahí está. Tienen que empezar a ver acta poética, esto es para escritura, investigaciones estéticas, esto para artes visuales, tal vez teatro, el anuario, apertura, argumentos, estudios críticos, el boletín mexicano. No hay. Bueno, a ver, este que se veía más o menos relativo, el Análisis del Instituto de Investigaciones Estéticas es una revista de la UNAM y aquí está el enlace, ¿ya lo ven? Hay que darle clic al enlace y a lo mejor todavía está activa esta revista. Sí, mira, ahí está. Y pues otra vez hay que ver acerca de pues las normas éticas, las políticas, el proceso de evaluación y tienes que entrar, tienes que checar el consejo editorial para los autores, cómo enviar. ¿Se dan cuenta? Cada journal tiene su propia estructura. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta lista que les sea, porque también ahí está el Directory of Open Access Journals y el Datindex, que son revistas latinoamericanas, en donde acá sí, pues te recomiendo, por ejemplo, teatro. Búscate algo de teatro, por ejemplo, y ahí hay 12 revistas vigentes, dice. Cuadernos, colección teatro colombiano, ahí está. Cuadernos de teatro clásico de España, y de cada una de ellas entras, clic, y tal vez tengas datos de la revista en electrónico. Acá parece que no, acá parece que esta revista es una revista impresa solamente. Pues hay que ponerse en contacto con ellos, mandar un correo electrónico. Dice que está vigente, pero no te da la página. Híjole, hay que buscarle, ¿no?
Esto es Latindex, que es un índice de revistas latinoamericanas, que también se los comparto. Pero se dan cuenta lo importante que es conocer el journal para saber si me van a cobrar, no me van a cobrar, cuánto tiempo, qué factor de impacto es probable, ¿vale? Y pues ya prácticamente estamos llegando al final con los consejos generales. Últimos consejos. Planificar tu contenido. Planifica tu contenido. Todo lo que vas haciendo, velo metiendo en una bitácora, en una agendita impresa. Tráete una libretita en la bolsa siempre. No sé, cosas que de tal manera que no todas las cosas de tu investigación sucedan de manera arbitraria, sino que sean planificadas completamente. Alfabetízate. Yo espero que en la sesión de hoy les haya servido. Recuerden que la alfabetidad es la cantidad de conocimiento que tienes sobre algo. Bueno, yo espero que esta sesión les pueda haber ayudado. Busca un título atractivo. Busca un título atractivo. Presenten un buen resumen. Pidan opiniones. Utilicen gestores de referencia electrónica como Mendeley, Zotero. Revisen y vuelvan a leer su artículo. Nunca den por hecho que ya quedó perfecto. Casi siempre se nos van dedazos, faltas de ortografía, mala redacción. Hay que estarlo leyendo. Ya una vez que lo hayas terminado, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer. Comprueben la originalidad de sus ideas. Suban o pidan que se les suban el artículo a Turnitin, por ejemplo, ¿no? De tal manera que vean que no estén ustedes siendo poco originales porque la forma en cómo escribes es muy parecida a otras o algo así, ¿no? Soliciten apoyo especializado, como yo espero que este haya sido un apoyo especializado. Y no se les olvide explorar la revista que selecciones. De mi parte ha sido todo y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta sesión, que espero haya sido de tu interés, de tu agrado, pero sobre todo que te sea útil. Muchísimas gracias. Excelente día. Ok,